Bueno, sabéis que en las últimas horas hemos sido noticias por una escenificación un poco exagerada en el Senado, donde rompí una foto de Susana Díaz. He recibido muchos mensajes por parte de militantes socialistas con insultos graves, con descalificaciones, pidiéndome explicaciones y también algún tipo de petición para que rectifique y para que pida disculpas. Decir que bueno, no tengo ningún problema en pedir disculpas siempre y cuando primero Susana Díaz, que es la que originó todo este escándalo, pida disculpas porque ella de manera gratuita y necesaria insultó gravemente a Compromís llamándolos izquierda útil por simplemente defender nuestros intereses como opción política. Esta señora, un cargo institucional de gran peso como es la presidenta de la Junta de Andalucía, nos insultó y pensaba que nosotros pondríamos la otra mejilla. Simplemente nosotros ante una agresión, una respuesta proporcionada o desproporcionada, eso ya cada uno puede valorar, pero estamos en nuestro legítimo derecho de defensa ante una ofensa como la que ha hecho esta persona. Recordad que los senadores socialistas que ahora se rasgan las vestiduras pidiéndome que rectifique son los primeros que cuando yo salgo a la tribuna, cuando no comparten mis argumentos, lo primero que hacen es insultarme gravemente y a ellos nadie le llama la atención. Hoy he visto que han pedido a la mesa del Senado que recriminen mi comportamiento, que se apliquen el cuento y que pidan disculpas por su continuo griterío. Gente que lleva 20 años en su escaño todavía se ve que no ha tenido bastante tiempo para aprender un poco de convivencia y de buena educación. Simplemente, si quieren que me rectifique y que pida disculpas, la voy a pedir cuando Susana Díaz pida disculpas y cuando el Partido Socialista en el Senado pida disculpas. Simplemente, ante cualquier tipo de agresión nosotros respondemos. Gracias.